Esto es lo que esperábamos, pensó. Ahora hay que aguantar. Haz que ese sedal le cueste caro, se dijo. Haz que le cueste caro. No podía ver cómo saltaba el pez, pero lo oía rasgar el agua y el sordo chapoteo que hacía al caer. El sedal iba tan deprisa que le quemaba las manos, pero él ya había contado con eso. Ocurriría y trató de que le rozara en las zonas encallecidas y no en la palma o los dedos. Si el chico estuviera aquí remojaría los rollos de sedal, pensó. Sí, si el chico estuviera aquí, si el chico estuviera aquí. El sedal siguió soltándose más y más, pero ahora de manera más lenta, pues el viejo estaba haciendo que el pez tuviera que pelear por cada centímetro. Primero apartó la cabeza de la proa del filete del pescado contra el que se había aplastado su mejilla. Luego se arrodilló y por fin se puso lentamente en pie. Seguía alargando sedal, pero cada vez más despacio. Retrocedió hasta donde pudo tantear con el pie los rollos de sedal que no veía. Todavía quedaba mucho y todavía queda mucho, y ahora el pez tendría que soportar el roce de todo aquel nuevo sedal con el agua. Sí, pensó, y además ha saltado más de una docena de veces y ha llenado de aire las vejigas del lomo y no podrá sumergirse para morir allí donde no puede sacarlo a la superficie. Pronto empezará a dar vueltas y tendré que emplearme a fondo. ¿Qué le habrá, ¿Qué le habrá sobresaltado así? ¿Habrá sido la desesperación del hambre o le habrá asustado algo en la oscuridad? Tal vez haya sentido miedo de pronto, pero ha sido un pez tan fuerte y tranquilo y parecía tan valiente y seguro de sí mismo. Es raro. Más te vale ser tú, más te vale ser tú también valiente y tener confianza en ti mismo, viejo, dijo. Has vuelto a frenarlo, pero no puedes cobrar sedal, aunque pronto empezará a dar vueltas. El viejo lo sujetó con la mano izquierda y los hombros. Se inclinó y cogió agua con la mano derecha para limpiarse la carne de dorado que tenía aplastado contra la cara. Temía que pudiera producirle náuseas y que vomitara y se quedara sin fuerzas. Después de limpiarse la cara, se lavó la mano en el agua y la dejó en el agua salada mientras observaba las primeras luces que aparecen antes de salir el sol. Se dirige casi hacia el este, pensó. Eso significa que se ha cansado de seguir la corriente. Pronto empezará a dar vueltas. Entonces habrá que emplearse a fondo. Cuando juzgó que su mano derecha llevaba suficiente rato en el agua, la sacó y la miró. No está mal, dijo. Y un hombre sabe aguantar el dolor. Cogió con cuidado el sedal para que no se lo metiera en ninguno de los cortes y cambió el peso para poder adentrar la mano izquierda en el mar por el otro lado del esquife. Para ser tan inútil no lo has hecho tan mal, le dijo a la mano izquierda, aunque ha habido un momento en que no sabía dónde estabas. ¿Por qué no nacería yo con un par de buenas manos? Se preguntó. Tal vez sea culpa mía por no haber ejercitado como es debido, pero Dios sabe que ha tenido ocasiones de sobra para aprender. Sin embargo, anoche no lo hizo tan mal y solo le ha dado un calambre. Si le, si le vuelve a dar, por mí se puede cortar con el sedal. Entonces pensó que no tenía la cabeza despejada y se dijo que debía comer un poco más de dorado, pero no puede, pero no puedo, se dijo. Es mejor no tener la cabeza muy clara que quedarme sin fuerzas por las náuseas, y sé que lo vomitaría después de haberlo aplastado con la cara. Lo guardaré en caso de emergencia hasta que se estropee, pero es demasiado tarde para tratar de cobrar fuerzas comiendo. Eres idiota, se dijo. Cómete el otro pez volador. Estaba ahí, limpio y dispuesto, y lo cogió con la mano izquierda y se lo comió mascando cuidadosamente las espinas hasta la cola. Tiene más alimento que ningún otro pez, pensó. Al menos me dará la fuerza que necesito. Ya he hecho todo lo que estaba en mi mano, pensó. A ver cuándo se pone a dar vueltas y empieza la pelea. El pez empezó a dar vueltas cuando el sol se alzó por tercera vez desde que el viejo se hizo a la mar. No puedo apreciar por la inclinación del sedal que el pez estaba dando vueltas. Era demasiado pronto para eso. Solo notó una leve relajación de la tensión del sedal y empezó a tirar de él suavemente con la mano derecha. Se tensó como siempre, pero justo cuando parecía a punto de romperse empezó a ceder. Deslizó los hombros y la cabeza por debajo y fue cobrando sedal con mucha suavidad y firmeza. Empleó las dos manos con un movimiento de balanceo y trató de tirar tanto con el cuerpo como con las piernas. Sus viejas piernas y hombros giraban con el balanceo de los tirones.
Es un círculo muy grande, dijo, pero está haciendo círculos. De pronto ya no pudo cobrar más sedal y lo sostuvo hasta que vio las gotas saltando de él a la luz del sol. Acto seguido el pez saltó fuera del agua y el viejo se arrodilló y lo vio hundirse de nuevo en las aguas oscuras. Ahora está en la parte más alejada del círculo, dijo. Tengo que sujetarlo todo lo que pueda, pensó. La tensión acortará cada vez más el círculo. Tal vez dentro de una hora pueda verlo. Ahora tengo que convencerlo y luego tendré que matarlo. Pero pero 2 horas más tarde el pez seguía haciendo círculos lentamente y el viejo estaba cansado y empapado de sudor hasta la médula de los huesos. No obstante, los círculos eran ahora mucho más cortos y por el modo en que se inclinaba el sedal se notaba que el pez nadaba más cerca de la superficie. Desde hacía una hora el viejo había estado viendo puntos negros y el sudor le salaba los ojos y la herida que tenía en la ceja y en la frente. No tenía los puntos negros, eran normales dada la fuerza que tiraba el sedal. Sin embargo, 2 veces se había sentido mareado y desfallecido, y eso le había preocupado. No puedo fallarme a mí mismo y morir mientras pesco un pez como este, dijo. Y menos ahora que lo he sacado a la superficie tan limpiamente. Dios me dé fuerzas, rezaré 100 Padres Nuestros y 100 Ave Marías, pero ahora no puedo. Puedes darlos por rezados, se dijo, los rezaré después. Justo entonces sintió un brusco tirón en el sedal que estaba sujetado con ambas manos. Fue una sacudida seca, brusca y fuerte. Está golpeado el alambre por la espalda, pensó. Tenía que pasar, era inevitable, pero tal vez le haga saltar y preferiría que siguiera haciendo círculos. Necesito saltar para coger aire, pero con cada salto puede abrirse el anzuelo y podré escupirlo. No saltes, pez, dijo, no saltes. El pez golpeó varias veces más el alambre y cada vez que movía la cabeza el viejo largaba un poco más de sedal. Tengo que evitar que aumente su dolor. Pensó, el mío no importa, puedo controlarlo, pero a él podría hacerle enloquecer. Al cabo de un rato el pez dejó de golpear el alambre y volvió a dibujar círculos muy lentamente. El viejo estaba cobrando sedal otra vez, pero volvió a sentirse desfallecido. Cogió un poco de agua con la mano izquierda y se la echó en la cabeza. Luego se echó un poco más y se frotó la nuca. No tengo calambres, dijo. Pronto saldré a la superficie. Y puedo resistir. Tengo que resistir. No quiero ni hablar de ello. Se arrodilló contra la prueba. Por un instante volvió a deslizarse el sedal por detrás de los hombros. Descansaré un poco mientras él hace círculos y ya me pondré en pie y me emplearé a fondo cuando salga, decidió. Era una gran tentación a ponerse en la prueba y dejar el pez haciendo un círculo sin cobrar sedal, pero cuando la tensión le indicó que el pez había dado la vuelta en dirección al bote, el viejo se puso en pie y empezó a balancearse y a cobrar todo el sedal posible. Estoy más cansado de lo que he hecho en toda mi vida, pensó. Y ahora empieza a soplar el alicio, pero eso me ayudará a sacarlo a tierra. Falta, falta, falta me hará. Descansaré cuando se aleje, dijo. Me siento mucho mejor. 2 o 3 vueltas más y será mío. Tenía el sombrero de paja echado hacia la nuca y se cayó hacia la proa con el tirón que dio el sedal cuando el pez giró para alejarse. Cánsate, pez, ya te atraparé cuando llegue el momento, pensó. El mar se había encrespado bastante, pero era una brisa de buen tiempo y la necesitaba para volver a tierra. Pondré rumbo al sureste, dijo. Ningún hombre se pierde en el mar y es una isla muy larga. A la tercera vuelta lo vio por vez primera. Al principio fue como una sombra oscura que tardó tanto en pasar por debajo del bote que no pudo creer que fuese tan largo. No, dijo, no puede ser tan grande, pero lo era, y al final de aquel círculo salió a la superficie, solo 30 metros de allí. Hombre vio la cola que asomaba del agua. Era más alta que la hoja de una guadaña y de color lavanda muy pálido por encima del agua azul oscura. Surcó el agua mientras el pez nadaba justo por debajo de la superficie. El viejo vio aquel enorme bulto cercado de franjas purpúreas. Su aleta dorsal estaba plegada y tenía las enormes aletas pectorales extendidas. En ese círculo del viejo vio el ojo del pez y las 2 grandes rémonas grises que nadaban en torno a él. Unas veces se unían a él y otras se alejaban a toda velocidad. En ocasiones nadaban tranquilamente a su sombra. Cada una mediría casi 1 metro de largo. Nadaban deprisa y sacudían el cuerpo como anguilas. El viejo estaba sudando, pero no solo por el sol. Cada vez que el pez daba tranquilamente la vuelta, él cobraba sedal y estaba seguro de que él estaba seguro de que al cabo de 2 vueltas más tendría ocasión de clavarle el arpón. Pero tengo que conseguir
tenerlo cerca. Cerca, pensó. No vale la pena apuntar a la cabeza, debo apuntar al corazón. Ten calma y sé fuerte, viejo, dijo. Al hacer el siguiente círculo el pez asomó el lomo, pero estaba demasiado lejos del bote. Al siguiente seguía un poco lejos, pero asomaba más del agua, y el viejo tuvo la seguridad de que si cobraba un poco de sedal podría abarloarse al pez. Había aparejado el arpón mucho antes. El rollo de cabo fino estaba en una cesta redonda y había atado al chicote a la vita de proa. El pez volvió a asomar bello y tranquilo, moviendo solo la cola. El viejo tiró un poco para acercarlo un poco más, pero en un instante el pez vio un poco hacia el bote. Luego empezó a trazar otro círculo. Le he hecho desviarse, exclamó el viejo. Le he obligado a desviarse. Otra vez se sintió desfallecer, pero su, aún así sujetó al gran pez con todas sus fuerzas. Le he hecho desviarse, pensó. Puede que ahora consiga acercarlo. Tirad manos, pensó. Resistid piernas. Aguantad cabeza. Aguantad por mí. Nunca me has fallado. Esta vez lo acercaré al bote. Pero cuando empezó a tirar con todas sus fuerzas, mucho antes de que pasara junto al bote, el pez resistió el tirón. Dio la vuelta y se alejó. Pez, dijo el viejo, pez, vas a tener que morir de todos modos. ¿Es que quieres matarme a mí también? Así no se consigue nada, pensó. Tenía la boca demasiado seca para hablar, pero no llegaba el agua. Esta vez tengo que acercarlo, se dijo. No aguantaré mucho más círculos. Si aguantarás lo que haga falta. El círculo siguiente casi lo consiguió, pero una vez más el pez se desvió y se alejó lentamente. Me estás matando, pez, pensó el viejo. Aunque estés en tu derecho, no he visto un animal más noble, calmado y hermoso que tú, hermano. Sal y mátame, me da igual quién mata a quién. Se te está nublando la cabeza, pensó. Tienes que estar despejado. Mantener la cabeza despejada y sufre como un hombre, un pez, pensó. Despéjate, cabeza, dijo con una voz apenas audible. Despéjate. 2 veces más volvió a ocurrir lo mismo. No sé, pensó el viejo. En cada ocasión había estado a punto de desmayarse. No sé, pero volveré a intentarlo. Lo intentó una vez más y se sintió desfallecer cuando logró desviar al pez. Nuevamente el animal giró y se alejó con la gran cola ondeando al viento. Probaré una vez más, se prometió el viejo, aunque sus manos estaban reducidas a pulpa y solo veía bien a ratos. Lo intentó otra vez y ocurrió lo mismo. Bueno, pensó. Creyó desmayarse antes de empezar. Lo intentaré una vez más. Cogió todo su dolor, las fuerzas que le quedaban y el orgullo que había perdido hacía tiempo y lo enfrentó a la agonía del pez. Que se acercó al costado del bote y nadó tranquilamente a su lado, con el pico casi rozando las cuerdas del esquife. Empezó a pasar junto al bote. Luego se rió ancho, plateado y listado de púrpura e interminable en el agua. El viejo soltó el sedal, lo pisó con el pie, le aventó el arpón tan alto como pudo y lo clavó con todas sus fuerzas, y con otras que acababan de reunir con el costado del pez, justo detrás de la gran aleta corporal que se alzaba en el aire hasta la altura del pecho del viejo. Notó cómo entraba el hierro y se apoyó en él para clavarlo más y luego empujó con todo su peso. Entonces, herido de muerte, el pez cobró vida y saltó fuera del agua exhibiendo toda su enorme anchura y longitud, todo su poder y toda su belleza. Dio la impresión de quedar colgado en el aire por encima del viejo en el esquife. Luego cayó en el agua como estrépito y cubrió al viejo y al esquife de espuma. El viejo se sentía mareado y débil, no podía ver bien, pero soltó el cabo del arpón y dejó que corriera lentamente entre ambas manos, y cuando pudo ver, reparó en que el pez estaba de espaldas, con el vientre plateado hacia arriba. El mago del arpón asomaba el ángulo del costado del pez, y el mar estaba teñido con la sangre de su corazón. Al principio era oscuro como un bajío en las aguas azules que tenían más de 1 milla de profundidad. Luego descendió como una nube. El pez plateado flotaba inmóvil al compás de las olas. El viejo contempló con cuidado aquella especie de división. Luego dio 2 vueltas con el cabo del arpón a la vita de proa y apoyó la cabeza entre las manos. Debo mantener la cabeza despejada, dijo, recostado contra la proa. Soy un viejo y estoy muy cansado, pero he matado a este pez que es mi hermano y ahora tengo que terminar el trabajo. He de preparar los lazos y el cabo para amarrarlo al coste del bote, pensó. Aunque fuese 2 manos, anegásemos el bote para subirlo a bordo y luego
achicaremos el agua. Este esquife no resistirá el peso. Tengo que disponerlo todo, acercarlo y amarrarlo bien, mantener el mástil en la carlinga y largar velas para volver a casa. Empezó a tirar del pez para abarloarlo al bote, pasarle un cabo por las agallas y sacárselo por la boca y amarrarle la cabeza a la proa. Quiero verlo, pensó, tocarlo y sentirlo. Para mí es una fortuna, pensó, pero no quiero tocarlo por eso. Que se, Creo que sentí su corazón, pensó, cuando empujé el arpón por segunda vez. Ahora tengo que acercarlo y echarle un lazo a la cola y otro por el centro para amarrarlo al esquife. Ponte a trabajar, viejo, dijo. Bebió un sorbito de agua. Queda mucho trabajo por delante ahora que la lucha ha concluido. Elevó la vista al cielo y luego miró al pez. Contempló el sol con atención. Son poco más de las 12, pensó, y empezó a levantarse. El alicio, no debo preocuparme por los sedales. El chico y yo los empalmaremos cuando estemos en casa. Ven aquí, pez, dijo. Pero el pez no venía. En lugar de eso se quedó flotando en el mar. Y fue el viejo quien tuvo que acercar el esquife. Cuando estuvo a su altura, tuvo la cabeza del pez contra la proa. No pudo creer que fuese tan enorme, pero soltó el cabo del arpón de la vita, lo pasó por las agallas del pez y lo sacó por la boca. Le dio una vuelta en torno a la espalda, luego pasó el cabo por la otra agalla, dio otra vuelta alrededor del pico, ató el lazo y afirmó el cabo a la vita de proa. Después cortó el cabo y fue a proa a atar la cola. El pez había pasado de ser purpúreo y plateado a ser solo plateado. Las franjas eran ahora del mismo color violeta que la cola. Me daría más de un palmo y sus ojos parecían tan indiferentes como los espejos de un periscopio o un santo en una procesión. Era el único modo de matarlo, dijo el viejo. Se sentía mejor después de haber bebido agua. Y supo que no se desmayaría y que tenía la cabeza despejada. Debe de pesar más de 680 kilos, pensó, tal vez mucho más. Y sí, una vez limpio pesará 2 tercios de eso y me lo pagarán a 60 centavos el kilo. Para eso me haría falta un lápiz, dijo. No tengo la cabeza tan despejada, pero creo que el gran Dimayo se sintió orgulloso de mí. Yo no tengo ningún espolón, pero me duelen mucho las manos y la espalda. Quisiera saber qué es un espolón, pensó. Tal vez tenga uno y no lo sepa. Amarró el pez a proa y a proa por el centro a la bancada. Era tan enorme que fue como amarrar otro esquife más grande abarloado al suyo. Cortó un trozo de cabo y ató la mandíbula inferior del pez al pico para que no se abriera y ofreciera la menor resistencia posible al agua. Luego encajó el mástil a la carlinga y, con el bichero y el botalón aparejados, la vela llena de remiendos cogió viento y el bote empezó a moverse, recostado en la popa. El viejo puso rumbo al suroeste. No le hacía falta brújula para saber dónde estaba el suroeste, solo necesitaba sentir el alicio y la fuerza de la vela. Será mejor que eche un sedal pequeño con una cuchara y trate de pescar algo de comer, humedecerme un poco la boca, pero no encontré ninguna cuchara y las sardinas estaban podridas. Así que enganchó al pasar unas algas amarillas del golfo con el bichero y las sacudió para que los camarones que había en ellas cayeran sobre las cuadernas del esquife. Había más de una docena y saltaban y daban coletazos como pulgas de arena. El viejo les quitó la cabeza con el dedo pulgar y el índice y se los comió masticando la cáscara y las colas. Eran muy pequeños, pero sabía que eran nutritivos y tenían buen sabor. Al viejo le quedaban todavía 2 tragos de agua en la botella y debía un sorbo después de comerse los camarones. El esquife estaba navegando bien dadas las circunstancias y lo gobernaba con la caña del timón debajo del brazo. Veía al pez y le bastaba con mirarse las manos y sentir la espalda contra la pura para saber que aquello había ocurrido realmente y no era un sueño. Una vez se había sentido tan mal hacia el final de la lucha que había pensado que tal vez lo fuese. Luego cuando vio al pez salir del agua y quedarse suspendido en el aire antes de volver a zambullirse, estuvo seguro de que era muy pequeño y apenas pudo creerlo. Además, en ese momento no veía bien, aunque ahora veía tan bien como siempre. Ahora sabía que el pez estaba allí y que sus manos y su espalda no eran ningún sueño.
Las manos se curan deprisa, pensó. Ahora están exsangues, pero, pero el agua marina las curará. Nada cura tan bien como las negras aguas del Golfo. Lo único que tengo que hacer es conservar la calma, la cabeza despejada. Las manos han hecho su labor y estamos navegando bien. Con la boca cerrada y la cola recta navegamos a la par. Luego se le nubló un poco la cabeza y pensó, ¿estaré llevándolo yo o me estará llevando él a mí? Si estuviera remolcándolo no cabría ninguna duda, y tampoco si lo llevara a bordo del esquife, sin la menor dignidad, pero estaban navegando juntos, amarrados el uno al otro, y el viejo pensó, ¿qué me lleva él a mí? Que me lleve él a mí si quiere, solo le aventajo una en astucia y él no pretendía hacerme daño. Navegaron con buen viento y el viejo se mojó. Se mojó las manos en el agua salada y trató de conservar la cabeza despejada. Había altos cúmulos y bastantes cirros en el cielo, por lo que el viejo supo que la brisa no duraría toda la noche. El viejo miraba constantemente el pez para asegurarse de que era cierto. Pasó casi una hora antes de que le atacara el primer tiburón. El tiburón no estaba allí por casualidad, había surgido de las profundidades del agua en cuanto la negra nube de sangre empezó a extenderse por el mar de una milla de profundidad. Había surgido tan deprisa y con tan pocas precauciones que rasgó la superficie azul y salió a la luz del sol. Luego volvió a caer en el agua, encontró el rastro y empezó a seguir el rumbo que había tomado el pez y el esquife. A veces perdía el rastro, pero volvía a encontrarlo, aunque fuese muy levemente, y nadaba muy deprisa siguiendo su rumbo. Era un marrajo muy grande, capaz de nadar tan deprisa como cualquier otro pez, y era muy bello excepto por sus mandíbulas. Tenía el lomo azul como un pez espada, su vientre era plateado y su piel suave y hermosa. Su forma también era la de un pez espada, salvo por las gigantescas mandíbulas que llevaba cerradas para nadar más rápido. Justo por debajo de la superficie, con la gran aleta dorsal acuchillando el agua sin vacilar. Dentro del doble labio cerrado sobre las mandíbulas, las 8 hileras de dientes estaban inclinadas hacia adentro. No eran los dientes de forma piramidal que tienen la mayoría de los tiburones, parecían los de un hombre cuando están crispados como garras. Eran casi tan largos como los dedos del viejo y ambos bordes estaban tan afilados como una cuchilla. Estaba hecho para alimentarse de cualquier pez que fuese rápido, fuerte y estuviese tan bien armado que no tuviese otro enemigo. Ahora nadó aún más deprisa al ver que el rastro era más fresco y su aleta dorsal azul cortaba el agua. Cuando el viejo lo vio llegar, supo que era un tiburón, que no temía nada y que haría exactamente lo que viniera en gana. Preparó el arpón y ató el cabo mientras lo veía aproximarse. El cabo era corto porque le faltaba lo que le había cortado para atar el pez. El viejo tenía la cabeza despejada y estaba muy decidido, aunque tenía pocas esperanzas. Era demasiado hermoso para durar, pensó. Echó un vistazo al enorme pez mientras veía acercarse al tiburón. A lo mejor sí había sido un sueño, se dijo. No puedo impedir que me ataque, pero tal vez pueda arponearle. Tentuso, pensó. Maldita sea tu madre. El tiburón se acercó por popa y cuando arremetió contra el pez el viejo le vio abrir la boca. Contempló sus extraños ojos y oyó el chasquido de los dientes al clavarse el carne justo por encima de la cola. La cabeza del tiburón asomó fuera del agua y luego apareció el lomo y el viejo oyó el ruido de la piel y la carne del gran pez al desgarrarse cuando le clavó el arpón en la cabeza. Allí donde se cruzaban la línea de los ojos con la que iba desde el hocico hasta atrás, no había tales líneas, solo la enorme cabeza apuntada, los grandes ojos y las mandíbulas que todo lo devoraban. Pero ahí era donde estaba el cerebro y donde clavó el arpón el viejo. Lo clavó con todas sus fuerzas con las manos exaguas y reducidas a pulpa. Lo clavó sin esperanza, pero con resolución y con la peor intención posible. El tiburón dio una vuelta y el viejo vio que no había vida en sus ojos. Luego dio otra vuelta alrededor en el cabo. El viejo supo que estaba muerto, pero el tiburón no lo aceptaba. Después de espaldas, dando coletazos y mordiscos, el tiburón surcó el agua como una lancha motor. El agua se puso de color blanco por los coletazos y 3/4 partes de su cuerpo asomaron por encima del agua cuando el cabo se tensó. Se estremeció y por fin se partió. El tiburón se quedó un rato flotando en la superficie y el viejo lo miró. Luego se hundió lentamente. Ha arrancado casi 20 kilos de carne, dijo en voz alta el viejo. También se ha llevado el arpón y el cabo.
pensó, y ahora mi pez está sangrando otra vez y vendrán más. Ahora que estaba mutilado ya no le gustaba tanto mirar al pez. Cuando el tiburón arremetió contra el pez había sido como si arremetiera contra él, pero he matado al tiburón que atacó a mi pez, pensó, y era el de dentuzo más grande que he visto en mi vida, y Dios sabe que los he visto muy grandes. Era demasiado hermoso para durar, ojalá fuese un sueño y nunca hubiese pescado al pez y estuviese en mi cama encima de los periódicos. Pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo, al hombre que le puede destruir pero no derrotar. Aún así, siento haber matado al pez, pensó, ahora se aproximan malos tiempos y ni siquiera tengo el arpón. Y Dentuso era cruel, hábil y fuerte e inteligente, pero yo lo he sido más que él, o tal vez no, Puede que simplemente estuviese mejor armado. No pienses, viejo, dijo en voz alta. Sigue navegando y acepta las cosas tal como vengan. Pero tengo que pensar, se dijo. Es lo único que me queda. Eso y el béisbol. Quisiera saber qué habría dicho el gran DiMaggio del modo en que le clavé el arpón en el cerebro. No es para tanto, pensó. Cualquiera podría haberlo hecho, pero ¿habrían sido mis manos una desventaja tan grande como los espolones? No hay modo de saberlo. Nunca me han dolido los talones, excepto aquella ocasión en que estaba nadando y me picó aquella raya que me produjo un dolor tan insoportable que me dejó la pierna paralizada. Piensa en algo alegre, viejo, dijo. Cada minuto que pasa estás más cerca de casa. Con 20 kilos menos navegas más deprisa. Sabía muy bien que ocurriría en cuanto llegara hacia la parte central de la corriente, pero ya no había nada que hacer. Sí que lo hay, dijo en voz alta. Puedo atar el cuchillo al extremo de uno de los remos. Eso hizo con la caña del timón bajo el brazo y la escota de la vela bajo el pie. Bueno, dijo, sigo siendo un viejo, pero no estoy desarmado. Ahora soplaba viento fresco y navegaba deprisa. Observó solo la zona delantera del pez y recuperó partes las esperanzas. Es estúpido no tener esperanza, se dijo. Además, tengo entendido que es pecado, pero ahora no pienses en el pecado, ya tienes bastantes problemas sin eso. Además, tú no entiendes de esas cosas. No entiendo de esas cosas y no estoy seguro de creer en ellas. Es posible que fuese un pecado. En la popa y masticando de vez en cuando un trozo de carne del mardín, tratando de recuperarse y hacer acopio de fuerzas. Cuando vio el primero de los tiburones, ¡ay!, dijo en voz alta. Esas exclamaciones no tienen equivalente y tal vez sea solo una interjección como la que soltaría involuntariamente un hombre al notar cómo el clavo atraviesa su mano para clavarse en la madera. Gálanos, dijo en voz alta. Había visto la segunda aleta acercándose detrás de la primera y los había identificado como peces guitarra por la aleta parda y triangular y por los movimientos de barrido de la cola. Había encontrado el rastro y estaban excitados y la estupidez de su voracidad les hacía perderlo y volverlo a encontrar, pero cada vez estaban más cerca. El viejo se aseguró la vela y amarró la caña del timón. A continuación cogió el remo que llevaba el cuchillo atado a la punta. Lo alzó tan despacio como pudo, pues las manos se resbalaron contra el dolor. Después las abrió y cerró con cuidado para ejercitarlas y las cerró con fuerza para que aguantarse ahora el dolor y no desfallecieran, y observó llegar a los tiburones. Ahora distinguió sus cabezas anchas y planas en forma de pala y sus grandes aletas pectorales con la punta blanca. Eran unos tiburones odiosos, malolientes, carroñeros y asesinos incapaces, y cuando estaban hambrientos de morder un remo o el timón de un bote, eran esos tiburones los que les cortaban las patas y las aletas a las tortugas cuando se quedaban adormiladas en la superficie, y si tenían hambre podían atacar a un hombre en el agua, aunque el hombre no oliera a pescado ni estuviera sangrando. Ay, dijo el hombre, gálanos, venid, gálanos. Vinieron, pero no como había hecho el mar rojo. Uno se desvió y desapareció de la vista por debajo del esquife, y el viejo notó cómo se estremecía el bote mientras daba tirones en la carne del pez. El otro observó al viejo con sus ojos hendidos y amarillentos, y arremetió velozmente con las mandíbulas abiertas contra el lugar donde el pez tenía la otra mordedura. En lo alto de su cabeza parda se distinguió la línea donde el cerebro se unía a la médula espinal, y el viejo clavó el cuchillo del remo en ese lugar. Lo apartó y volvió a clavarlo en los ojos felinos y amarillentos del tiburón. El tiburón soltó el pez y se fue al fondo, tragándose mientras moría el trozo
que había arrancado. El esquife seguía arremetiéndose con los destrozos que estaba haciendo el otro tiburón en el pez, y el viejo soltó la vela para que el esquife virase y obligase a salir al tiburón. Cuando vio al tiburón, se inclinó por encima de la borda y le pinchó. Acertó en la carne, la piel estaba dura y apenas pudo clavar el cuchillo. El golpe le dolió no solo en las manos, sino también en el hombro, pero el tiburón sacó la cabeza del agua y el viejo le clavó y el viejo sacó la hoja y volvió a pinchar al tiburón exactamente en el mismo sitio, pero este continuó mordiendo el pez con las mandíbulas cerradas y el viejo le apuñaló el ojo izquierdo. El tiburón siguió insistiendo.